Muchas gracias y gracias a todos ustedes, a toda la organización de la Oficina de Educación Católica, la ODEC del Obispado Castrense, a el arzobispo, perdón, al obispo castrense, a todos los colaboradores que hacen posible que muchos docentes puedan formarse en todo lo que, eh, digámoslo así, puede ofrecer la oficina, ¿no? Y gracias por esta invitación. Pues sin más, como ya hizo la presentación la profesora Zarela y hemos también orado, pues vamos de frente al tema, ¿no? Al tema para aprovechar bien esta noche de formación. El tema en cuestión es un compendio, podríamos decir, porque titula los fundamentos, ¿no? O los principios fundamentales de la moral cristiana. Entonces, es un título que es muy ambicioso, vamos a decirlo así, porque quiere dar en 2 horas, ¿no? Lo que se ve en toda una especialidad. Y además vamos a hablar un poco, atisbar un poco los problemas también actuales de la moral, sobre todo el aborto y la eutanasia, ¿no? Que como ustedes comprobarán en el momento de la exposición, solamente será una introducción, ¿no? Sobre dos casos concretos que hablaremos, ¿no? Dos casos concretos y a partir de esos dos casos concretos hablaremos sobre el aborto y la eutanasia, ¿sí? Entonces vamos a compartir pantalla. Entonces tenemos eso, ¿no? Los principios fundamentales de la moral cristiana. Bien, se puede ver, ¿verdad? Sí, yo creo que todos lo están viendo. Muy bien. Entonces, ¿qué decir? Primero definamos un poco la moral cristiana, ¿no? ¿Qué significa moral cristiana? Porque bajo ese título, muchos pueden pensar que se trata de una serie de reglas o normas de conducta. De hecho, la forma de enseñar moral o de vivir la moral desde nuestra fe, desde la Iglesia Católica, mucho tiempo ha estado ligada a esta forma de entender la moral. La moral como un conjunto de normas o reglas que el buen católico tiene que practicar para, eh, para estar unido con Dios, ¿no? Entonces, la moral, conjunto de reglas y normas, ¿no? Entonces, por eso incluso hay un término medio despectivo, o sea, no seas moralista, te dicen, ¿no? Ay, no, cuando ya estás demasiado quisquilloso con las reglas, "Ay, no seas moralista, pues, ¿no? Ah, pues, yo soy moralista, pero porque enseño moral, pero no en el sentido de que se suele usar así como de forma peyorativa, ¿no? No seas moralista. ¿Por qué? Porque se entendía o se entiende hasta ahora la moral como un conjunto de reglas. Tan es así que en la enseñanza de la moral, aquí ustedes, por ejemplo, profesores, ¿no? De repente hay profesores de primaria, pero eso vale, ¿no? No vamos a meternos en la pedagogía, porque la pedagogía es algo importante también. Pero normalmente, incluso en las catequesis de confirmación o con los jóvenes de secundaria, ¿cómo se enseña la moral? ¿Bajo qué parámetros se enseña la moral? Cuando uno quiere enseñar la moral, ¿cómo la enseña? ¿Qué temas usa? Ustedes, profesores, ¿qué tema usan cuando enseñan moral? Pueden escribirlo por el chat, así lo hacemos un poco más dinámico. ¿Qué tema usan? ¿Mm? Nadie se atreve a decir. Ustedes enseñan eso, muy bien. Los actos, dice Eduardo Valentín, dice los mandamientos. Yo creo que la gran mayoría usará los mandamientos para enseñar la moral.
¿no? Cuando nos toca el tema de moral en la clase o en las catequesis, que usamos los mandamientos. No está mala, no está mal. No obstante, eso nos da una primera visión y con eso damos una primera visión, ¿no? A la gente de hoy. ¿Qué cosa? Que la moral es mandamientos, pues, ¿no? Y no es así, pues. Alguien más ha puesto ahí de la dignidad humana y todo, y está importantísimo eso, ¿no? Entonces, porque ustedes ya están formándose y eso está muy bien, pero el común de personas, ¿no? Piensa que la moral es un conjunto de reglas y no es la moral eso. La moral, ¿no? La moral cristiana es vivir la vida en Cristo. Eso es la moral cristiana. ¿Cómo titula el tercer libro del catecismo, ¿no? El catecismo de la Iglesia Católica, este catecismo que todos seguro tienen ustedes, está dividido en cuatro grandes partes, ¿verdad? Cuatro grandes partes. Pues la tercera parte, ¿cómo se titula? ¿No? Si ustedes hacen ahí una revisión, no se titula moral cristiana, no se titula mandamientos, pero hablará de los mandamientos. Pero antes de hablar de mandamientos, pone unas bases concretas de qué es la moral cristiana, ¿no? Se titula Vida en Cristo. Se titula así, La vida en Cristo. Y es muy interesante eso, porque nos da a entender eh, cuál es lo más importante en la moral. Que la moral no se trata de cumplir reglas. No, las reglas están después. No, la moral no es eso. Se nos ha visto y después la sociedad nos ha achacado que somos unos cumplidores de reglas. Es verdad que cumplimos reglas, nadie va a negarlo, pero los cumplo porque, perdonen la expresión, porque me da la gana. Esa libertad de los hijos de Dios, como dice Jesús, es porque vivo esa vida en Cristo. Cristo me lo ha dado, ¿no? Y quizás el número 1992 lo voy a poner en el chat. ¿Mm? El número 1992 del catecismo, para que ustedes lo tengan, perdón, 1692 que estoy hablando, ¿no? Ustedes lo lean, lo repasen después, nos da esa visión en conjunto de la unidad de la vida cristiana, pues, ¿no? Voy a leer para que quede bien claro esto, ¿no? Dice, el símbolo de la fe profesa las grandezas de los dones de Dios al hombre por la obra de su creación y más aún por la redención y la santificación. El símbolo de la fe profesa la grandeza de los dones de Dios al hombre por la obra de su creación y más aún de su redención y santificación. ¿Qué quiere decir? Está hablando del credo. El credo, lo que creemos, profesa los dones de Dios al hombre y su creación, ¿no? Eso, está hablando del símbolo de la fe, el credo. Luego sigue, lo que confiesa la fe, los sacramentos lo comunican. Por los sacramentos que le han hecho renacer, los cristianos han llegado a ser hijos de Dios, partícipes de la naturaleza divina. Eso que creemos se nos da a participar por los sacramentos. Los sacramentos son la vía ordinaria de gracia, decimos nosotros. Bien, si se dan cuenta, lo primero, el símbolo de la fe, ¿qué es? La primera parte del catecismo, la profesión cristiana, la profesión de fe. Y lo segundo, lo que confiesa la fe, los sacramentos que lo comunican, está hablando de qué, la segunda parte del catecismo. ¿No? Y aquí viene, ¿no? Los cristianos, reconociendo en la fe su nueva dignidad, son llamados a llevar en adelante una vida digna del Evangelio de Cristo. Por los sacramentos y la oración reciben la gracia de Cristo y los dones del Espíritu que les capacitan para ello. Los cristianos, reconociendo esa nueva dignidad, esa nueva vida en Cristo que se te ha dado por el sacramento, que no que es el sacramento sino participar de la vida en Cristo, pues por los sacramentos y la oración, dice, te ha dado esa capacidad de vivir como Cristo. Esa es la tercera parte del libro. Este número es un número que enmarca todo la tercera parte del catecismo.
la vida en Cristo. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? La vida en Cristo, porque eso es la moral cristiana, no es un conjunto de reglas. Las reglas vienen después. Entonces, ¿qué es lo primero en la moral cristiana? Lo que vivimos, lo que somos. Es decir, en la moral cristiana hay una primacía del dogma. Eso no hay miedo que tener, y de cuando digo el dogma, del ser. O sea, si yo sé quién soy, entonces podré ver que mis acciones son buenas o malas. Si yo sé quién soy, puedo atinar a reflexionar acerca de mis acciones, los actos. Pero si yo no sé quién soy, ¿cómo voy a saber si lo que estoy haciendo es bueno o malo? Porque el que sabe quién soy, si tú sabes quién eres, sabes entonces a dónde vas. El obrar sigue al ser. Eso es lo que dice acá. Operari sequitur esse. El obrar sigue al ser. Claro, esto en cualquier ser, criatura, es fácil, ¿no? Porque es inmediata, pero en el hombre no es inmediato, pues, porque en el hombre todo eso está traspasado de qué, de libertad. Yo soy ser humano y debo actuar como ser humano, pero ¿cuántas veces no hemos actuado como ser humano? Está mediada la libertad, ¿no? La libertad. Por eso es muy importante preguntar objeto moral, ¿no? Preguntarnos por esa persona, porque sabiendo quién soy, yo podré dar respuesta a los cuestionamientos en los que vivo diariamente, ¿no? Si yo sé quién soy, pues no digo que no vayamos a tener dudas, todos, sí, pero más fácil llegaré a la verdad. Si yo sé quién soy, si yo sé que soy un maestro, pues ¿qué hace un maestro? Prepara bien sus clases, pues, atiende a sus alumnos. Entonces, si, pero los niños o los jóvenes son malcriados, ya, pero tú eres maestro. Son condicionantes que te ponen ahí, pero eres maestro. Entonces, tienes esa capacidad, se supone, de comprender al alumno, de llegar a su corazón. Acuérdense que ustedes son, ¿no? Todos son maestros, incluso de religión, y la religión les enseña la conexión, debería enseñarles racionalmente a los chicos la conexión de ellos con la trascendencia en sus vidas. Eso es religión, no es solamente enseñarles de memoria Padre Nuestro, Ave María, el credo, no, no. Creo que todos hemos tenido esa experiencia en los colegios. Yo, siendo sacerdote, cuando era adolescente en mi colegio, pues el curso de religión era el que menos se valoraba, ¿verdad? Es más, el que ayudaba a hacer en mi época, el periódico mural tenía 20 en religión. Ya, ¿para qué ibas a entrar a clase de religión? ¿No? ¿Pero por qué? Porque a veces los jóvenes de ese entonces veíamos que la religión simplemente nos enseñaban a memorizar Padre Nuestro, Ave María, los 10 mandamientos y ya está. ¿Para qué? ¿No? Entonces tenemos que conocer al ser humano. Si tú conoces que ese joven lo conectas con la trascendencia, es decir, le haces entender el sentido de su vida, pues eso es religión. Religar, religión, religar. ¿Con qué? Con lo absoluto. Ese es Dios. El camino de fe de cada chico es distinto. Algunos tardarán, otros son más rápidos, ¿no? Entonces hay que tener un conocimiento de quién es la persona humana. Esto es importante, el sujeto moral. Es uno de los primeros principios fundamentales de la moral cristiana, la persona. Conocimiento racional. Y para conocer al ser humano, podemos conocerlo por la experiencia, ¿no? O a través de otros, es decir, lo académico, ¿no? El, el ir a libros, estudiar, ¿no? Pero tenemos que conocer al ser humano, tenemos que conocerlo.
Y para conocer al ser humano, un punto racional, pero hay otro segundo punto para conocer al ser humano, la revelación, la revelación. Lo que Dios habla sobre el ser humano. Y acá es bueno tener en cuenta ese documento conciliar del Concilio Vaticano II, que debemos revalorizarlo muchísimo, ¿no? Se habla mucho del Concilio Vaticano II, que hay que aplicarlo, pero no leemos los documentos. Hay que leer los documentos del Concilio Vaticano II. Y este documento es esencial, Gaudium et Spes, las alegrías y las esperanzas de los hombres. Es verdad que esto está hecho a mediados del siglo XX, pero no obstante tiene una riqueza tan grande que vale para todos los tiempos. Gaudium et Spes habla sobre el diálogo de la Iglesia con el mundo. El Papa Francisco constantemente nos llamaba al diálogo, ¿no? El diálogo, el caminar juntos y todo. Claro, pero el diálogo es pues desde la verdad. El Papa León, que nos ha regalado Dios para ahora, pues también habla de tender puentes, ¿no? El diálogo. Pues bien, Gaudium et Spes hablaba de eso, ¿no? Iglesia, ¿qué le dices al mundo? Mundo, ¿qué le dices a la iglesia? Bien, ese es Gaudium et Spes. Lo digo esto como en paréntesis para estimular la lectura de Gaudium et Spes. Pero ¿qué nos interesa en Gaudium et Spes con el tema que estamos viendo? Sobre todo los 22 números primeros, del 1 al 22. ¿Por qué? Del número 22 es como un tratado de antropología teológica muy sucinto, muy pequeño. Es una riqueza grande, sobre todo desde el número 9, 10, un tratado de antropología teológica. Nos dice lo que estamos diciendo, ¿quién es el hombre? Entonces, desde Gaudium et Spes 10, ¿no? Que en 9:10, en que dice que lo acuciante es que el hombre sigue preguntándose quién soy, ¿no? ¿Quién es el hombre? Y obviamente como son documentos magisteriales, ¿no? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. ¿Quién es? Porque esto es importante. Si no respondemos eso, si tú y yo no respondemos eso, entonces la moral que vivimos es mera repetición de cosas, mero cumplimiento de cosas, ¿no? Y no puede ser eso. Entonces, ¿qué dice Gaudium et Spes, no? Que Cristo tiene esa imagen de Dios invisible, ¿no? Entonces, hace una historia, una especie de economía de la salvación, historia de quién es el hombre, ¿no? El hombre ha sido creado, en Gaudium et Spes 12, creado a imagen y semejanza de Dios. Eso todo el mundo lo sabe. Génesis, ¿no? Génesis 1, los dos relatos. Génesis 1 y Génesis 2, los relatos de la creación. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Pero la condición real del hombre aquí y ahora no es ese hombre creado a imagen y semejanza de Dios, porque hay una realidad importante que tenemos que tenerla en cuenta. Estoy tomando. Entonces, que tenemos que tener en cuenta es que el ser humano es un ser caído, pues. Ustedes y yo somos creados a imagen y semejanza de Dios, sí, pero está en la mancha del pecado original, porque ese pecado deforma la imagen de Dios en nosotros, y esa es una naturaleza, eso es la concupiscencia. Pero tú y yo aquí ya estamos redimidos. Por eso el sujeto moral, el sujeto que actúa, es el hombre caído y redimido por Cristo. Ese es el hombre actual, caído y redimido. ¿Y por qué lo digo? Porque debemos darnos cuenta, pues, de que el ser humano aquí es bueno, sí, pero se le dificulta hacer el bien, pues. ¿No? No pidamos santos, o mejor dicho, hay que buscar que todos lleguemos a la santidad, pero acá estamos en camino. Acá estamos en camino. Nuestra meta es el altar, sí, pero acá estamos en camino. Por tanto, no vas a tener alumnos perfectos, pues. Ni tú ni yo somos perfectos. Hay una mancha el pecado original. Entonces, la propia experiencia, ¿no? Y eso conlleva a que conlleva a buscar que el hombre encuentre su sentido de la vida. La persona humana está
desde su concepción ordenada a Dios, destinada a la eterna bienaventuranza. El hombre va a conseguir su perfección solo con Dios, en el amor y el bien, pero tiene que saber eso, ¿no? El sentido de la vida está en el caminar hacia Dios para vivir eternamente con Él. Esa es la vocación del hombre. Pero si entendemos, si partimos de esta realidad, si se dan cuenta, yo he partido ya de frente, he dado por hecho, porque ustedes son profesores de religión, ¿no? Pero esto en la sociedad no lo da por hecho. Tenemos que pensar, ¿qué cosa no lo da por hecho? La condición creatural del ser humano. Yo le he dado por hecho, hemos partido de ahí. Pero hoy por hoy la sociedad no da por hecho la condición creatural, ¿no? Cree que el hombre ha nacido así, la materia ha evolucionado, ¿no? Y ya está, ¿no? Te lo dicen, ¿ah? Te lo dicen. Entonces, ¿y por qué es importante reafirmar la condición creatural? Porque si no hay, si el hombre se rechaza una visión creatural del ser humano, entonces no hay un creador, pues. Y si no hay un creador, no hay un orden. Si Dios ha muerto, todo vale. Y estamos hablando del plano moral, ¿ah? Se ve, todo esto tiene consecuencias en el plano moral. Esto no solamente estamos hablando por hablar, qué bonito, ¿no? Bueno, para hacer todo vale. Si no acepto una condición creatural del ser humano, todo vale. Entonces, eso, ¿por qué lo digo? Porque a veces uno como que tiene, como que nuestra fe y la religión lo pone dos estancos muy separados y ni siquiera que comparten, ¿no? Por un lado está mi fe, sí, creo en Dios, todo, pero por otro lado digo, la ciencia, no, 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 sí, hemos venido del mono, el evolucionismo y todo lo demás. Ah, no, oye, estudiemos bien. Pues con eso no se quiere decir que no vale así, no, hay que estudiar bien, habrá una forma de entender bien todos estos procesos de evolución, sí, sí lo hay, pero el evolucionismo ya es una doctrina, ¿no? Entonces, se dan cuenta, ¿no? Entonces, hay que reafirmar la condición creatural del ser humano. Si hay esa condición creatural, entonces entiendo que hay un creador, y por tanto hay un orden, y el hombre está ordenado desde su concepción a Dios. Y hay un plan de Dios para el ser humano, porque el que crea sabe lo que crea, ¿no? Entonces la ley eterna, la misma sabiduría de Dios. Y el hombre participa de la ley eterna. Esa es la ley natural que tantos temas da, ¿no? Pero ¿qué es la ley natural? La ley natural es la participación racional del ser humano en la sabiduría de Dios, en la ley eterna. Por eso es esa huella de Dios, por eso podemos leer lo que está escrito en nuestro corazón, racionalmente, ¿ya? Se usa la razón, pero todo parte desde la visión creatural del ser humano. Solo así puedo encontrar ese sentido de vida, ¿no? Y ese sentido de vida, pues, es muy importante que el hombre lo hace en libertad. Para ser libres nos ha liberado Cristo, dice San Pablo, ¿no? El hombre es libre, ¿no? La libertad de los hijos de Dios. Y solo desde su libertad puede obedecer la voz de Dios. Pero acá hay algo importante para entenderlo. La libertad es la raíz de todo acto del hombre, ¿no? El acto humano por el cual nosotros conocemos la moral, ¿no? ¿Qué es la moral? Hemos dicho la vida en Cristo, pero la vida en Cristo, ¿cómo se traduce? En actos humanos. Porque tus actos se realizan, tus actos dicen tu condición cristiana. Bien, los actos humanos son... Pero ¿qué son los actos humanos? Los actos humanos son, ¿no? Aquellos movimientos, ¿no? Que nacen de la libre voluntad del hombre iluminada por la razón.
El acto humano es aquel dinamismo que nace de la libre voluntad del hombre iluminada por la razón. Claro, el acto humano es libre, tiene que ser libre. Si no es libre, no es humano. Está ahí. Pero hay que entender bien, la libertad es un tema muy importante, ¿no? La libertad, como decía San Agustín, es la autodeterminación para el bien. Libertad no es solo hacer lo que me da la gana. Esa es una parte de la libertad. La libertad es hacer el bien porque me da la gana. Eso sería libertad, ¿no? Autodeterminarse para el bien. Entonces, por eso es importante. Y segundo punto en la libertad, ¿no? La libertad ciertamente hay que defenderla y educarla. ¿Por qué hay que educarla? Porque la libertad en el ser humano no es absoluta. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. La libertad en el ser humano no es absoluta. Y esto en la sociedad, claro, choca decirlo, ¿no? Porque como la sociedad nuestra ha elevado la libertad a un modo en que la libertad es como un dogma, en que mientras más libre eres es mejor, ¿no? Tenemos que ser muy libres y está muy bien, hay que ser muy libres, pero la libertad no es absoluta, pues. La libertad, porque es del ser humano, es limitada. ¿Por qué? Porque pertenece al ser humano, no porque sea malo ni nada. El ser humano es limitado. Prueba de ello es que vamos a morir. Entonces la libertad muere con nosotros. Tú eres muy libre ya hasta que mueres. Punto. Pues tu libertad no, o sea, suena duro, ¿no? Suena duro y muy crudo, perdonen ustedes. Pero es así, pues. Tu libertad no es absoluta. ¿Y qué? ¿Por qué más no es absoluta la libertad? Porque la libertad es, entre comillas, condicionada por la verdad. Y la verdad en su rasgo más básico es la realidad. La libertad choca con la realidad. O mejor dicho, es orientada y guiada por por la realidad. Y la realidad es lo básico de la verdad, ¿no? ¿Qué estoy queriendo decir? Que todos somos libres, claro que sí, pero la libertad nunca puede ir más allá de la verdad, ¿no? Yo quiero volar, ya, para ello tengo inteligencia que hago aviones, pero yo quiero volar, pues no me siento libre caminando. Ya, pues, yo quiero ser libre volando. No puedo, pues me lanzo del edificio, muero. Así de simple. Está la realidad puesta ahí. Entonces no soy libre, ¿no? Con eso que estoy queriendo decir, seguro ya más de uno se ha dado cuenta, que hay que respetar la naturaleza humana. No podemos jugar con la naturaleza humana. La libertad no va nunca en contra, no debiera ir nunca en contra de la naturaleza humana. Y si va en contra, no eres libre. Entonces, la libertad respeta la naturaleza humana y mientras más respetas, más libre eres, más libre eres, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Claro, acá Celia Cruz nos pregunta cómo hacer entender a los estudiantes de secundaria que somos criaturas. Vamos a ver unos ejemplos, Celia, un poco más adelante, te ruego que lo digas. Claro, si tuviéramos la respuesta, eh, la varita mágica sería espectacular, ¿no? Todos les hacemos entender a los alumnos, eres criatura de Dios. Claro, es un proceso, ustedes como pedagogos saben que es un proceso, ¿no? Y claro, a veces no tenemos la ayuda de los padres de familia. Tú le puedes decir, dense cuenta, ¿no? Dios es padre. Y el alumno puede que eso no le ayude nada, ¿no? ¿Por qué? Porque el modelo de padre que tiene es el modelo que le pega, un modelo borracho o simplemente un modelo que abandonó el hogar. Y tú le dices que Dios es padre, oye, pero mi padre me abandonó. Entonces este Dios también me abandonará en algún momento, porque si es padre, es duro, ¿ah?
Es duro esa forma, pero es lo que tenemos ahora mismo, son los estudiantes que tenemos y a esos hay que darle respuesta, ¿no? Pero todo eso nos tiene que llevar a prepararnos más, ¿no? Pero saber, a saber el tema de la contemplación, ¿no? Un tema para ver el tema de la creación es la contemplación, ¿no? Tú contemplas el orden del orden de lo existente y rápidamente te das cuenta, y hay un orden, una armonía. Pues esto no es el azar, hay una inteligencia superior, hay un creador, ¿no? Pues bien, si volvemos acá, entonces la libertad del hombre. Luego llegamos a este punto, ¿no? Hasta acá ya seguro nos hemos dado cuenta y Gaudium et Spes también nos lo dice, ¿no? Es decir, eso que quién soy, realmente con un destino hecho para Dios, criatural. Pero ¿quién me descubre todo eso? Hay un esfuerzo humano, lo preguntaban, ¿no? ¿Cómo hacemos? Tenemos que esforzarnos, pensar, sí, pero el otro punto es la revelación, pues. Cristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, hombre perfecto, enviado por Dios para salvarnos y darnos el ejemplo, es como el espejo en el que el hombre puede saber quién es y a qué vocación ha sido llamado. Cristo, acá hay otra diapositiva donde se muestra mejor, nos muestra al ser humano quién es y le da la grandeza de su vocación. Es decir, Cristo te muestra quién eres. Y si yo sé quién soy, hemos dicho, podré saber cómo actuar. Entonces, Cristo es la respuesta del ser humano. Por eso Cristo se convierte en clave moral, en la ley moral. ¿Quieres ser más tú? Sé más Cristo. ¿Y cómo soy más Cristo? Viviendo la vida en Cristo, imitando a Cristo en su vida, ciertamente, pero la vida en Cristo no la podemos vivir tú y yo simplemente porque queremos, sino porque Cristo mismo se ha bajado y nos ha elevado. Dios mismo se baja, se hizo uno igual a nosotros para elevarnos y llevarnos a Dios. En Gaudium et Spes dirá, ¿no? Cristo amó con amor humano, lloró con lágrimas humanas, trabajó con manos humanas. Entonces, imitando a Cristo, viviendo en Cristo, estoy imitando a Dios, estoy elevándome. ¿Y cuál es el camino ordinario de gracia que hemos dicho? Los sacramentos. Por tanto, cristianamente, para vivir cristianamente, es importante la vida sacramental, ¿no? Y esto no lo estoy diciendo en plan espiritualón, ¿no? No, que ser espiritualón, planes de oración, no, no, es tal cual. Tú y yo hemos sido hechos por Él y para Él, dice San Pablo. ¿Quién es ese Él? Si hemos sido hechos por Él y para Él, somos imagen y semejanza de Él. Por tanto, la moral cristiana es vivir la vida en Cristo. Pero claro, yo no puedo vivir la vida en Cristo si es que Él mismo no me la da. Y Él me la da a través de quién? Los sacramentos, pues. Entonces, padre, los que no están en los sacramentos les es difícil vivir. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que ese es el camino ordinario de gracia. Dios tiene otros caminos grandes para darnos la gracia, pero lo ordinario que conocemos es eso. Por eso una vida moral cristiana no se entiende sin una vida sacramental. Es importante darle espacio a Dios en nuestra vida, ¿no? Darle espacio a Dios en nuestra vida. Y eso se ve claramente en ese modelo que ve Dios, ¿no? Fe, conversión y bautizo.
Esos es, digamos, los elementos pasos, ¿ah? No son tres pasos, son los tres elementos que se pueden dar ahí mismo, ¿no? De hecho, el bautismo nos da la fe, ¿no? Pero para pedir el bautismo me convierto, ¿no? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Pero teniendo esto primero, ¿no? Que es Cristo quien nos revela quiénes somos. Por tanto, mientras más conozco a Cristo, más me conozco a mí. Mientras más me conozco a mí, más conozco a Cristo. Pero eso no lo puedo hacer solo, ¿no? Es el mismo Cristo quien dice, sin mí no podéis hacer nada. Entonces, es viendo con lo que Dios me ha dado. Eso es los sacramentos, ¿no? Entonces, la novedad, entonces, para la vida cristiana, para la moral cristiana, hoy por hoy, la novedad, ¿no? Hoy por hoy, ¿qué es? Volver a presentar a Cristo, pues. Lo decía y es un gran tema que hizo el Papa cuando hizo todo su Aparecida, se pone este tema. Y, y de ahí ya cuando Evangelium Gaudium, ustedes saben, es una encíclica del Papa Francisco, Evangelium Gaudium, que en el fondo es un poner al mundo Aparecida. ¿No? Los textos de Aparecida son Evangelium Gaudium. ¿Por qué? Porque se vuelve a poner en centro, oye, el querigma, el anuncio de Cristo. Lo esencial en el mensaje moral de Cristo, el mensaje moral cristiano es presentar a Cristo. Porque tú y yo, ¿qué somos? Cristianos. ¿Un cristiano qué hace? Vive la vida en Cristo. Pues entonces tengo que conocer la vida en Cristo, tenemos que volver a presentar a Cristo. La iglesia se ha ido por muchas ramas, la enseñanza de la religión se ha ido por muchas ramas. No es que estén mal esas ramas, está bien, pero cuando la rama ya es tan larga, parece que no hay conexión con el tronco, ¿verdad? El tronco tiene que quedarnos claro. ¿Y por qué tengo que hacer obras sociales? Es importantísimo las obras sociales. ¿Por qué tengo que tengo que protestar frente a actitudes de las autoridades que no hacen nada? ¿Por qué? ¿Por qué? Cristianamente, si lo podemos hacer claramente, sí. ¿Por qué puedo organizar a mis comunidades? Hay que hacerlo, sí, pero si no sabemos el porqué de eso, como el mismo Papa Francisco dice, más somos una ONG. Todo lo hacemos porque veo en el hermano a Cristo, pues, y yo soy Cristo también, el Cristo, ¿no? Entonces hay que volver a presentar el querigma. Y esto lo supo la iglesia desde el inicio, ya en tema catequético sobre todo, ¿no? El CELAM publica, luego de Aparecida, la alegría de iniciar discípulos misioneros para el cambio de época, nuevas perspectivas para equivocándome, o 2012, no sé, pero después de Aparecida. Aparecida fue el 2000, ya se me están yendo las fechas, pero bueno, 2007. 2007 fue Aparecida, entonces esto debe ser desde 2009, 2011. En estas perspectivas, nuevas perspectivas para la catequesis, pone un nuevo paradigma, o dice, el paradigma, hay que volver al paradigma. ¿Cuál es? El querigma. Y eso mismo ha influenciado en el directorio para catequesis que sacó el Vaticano ya en la época del Papa Francisco en el 2020, que también ponen. Y de ahí sale pues, ese famoso, hay que ser discípulos misioneros, ¿no? Y que pues, seguro ustedes han escuchado constantemente en las prédicas o en los trabajos de pastoral y en la enseñanza de religión también.
crear discípulos misioneros. Pues ahí está, pues. La moral no se desliga de eso. Es esto mismo la moral. Porque es la vida en Cristo. Cuando me decía el profesor Walter, hablemos de los principios fundamentales de la moral, es esto. Obviamente la moral ya sistemática, seguro el estudio del acto, ¿no? El objeto, fin y circunstancias que ustedes saben, y eso lo saben ya ustedes. Pero ¿por qué estudiamos esto? Porque debemos darnos cuenta que todo eso se relaciona acá. Acuérdense, el obrar sigue al ser. ¿Y tu ser cuál es? Cristiano, desde que te bautizaste. ¿Mm? Cristiano sé digno hombre, dice. Pues bien, eso es. Hay que volver a presentar la catequesis, ¿no? La catequesis, perdón, que estoy hablando, el querigma, el querigma. El querigma, como ustedes saben, deriva del griego, significa anuncio, proclamación. En teología se usa ordinariamente para referirse a la predicación de los apóstoles y muchos en los Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Pablo, hay muchos ejemplos, ¿no? De querigma. Nosotros anunciamos a Cristo ya esté crucificado, ¿no? Judíos, ¿por qué cuando curan al cojo por nacimiento, ¿no? San Pedro dice, no, judíos, ¿por qué se os asombráis? ¿Por qué os asombráis? ¿No? El que ha hecho esto es Cristo, el mismo que ustedes, todo, ¿no? Entonces, todo es el anuncio de Cristo primero, ¿no? El anuncio de Cristo. Y eso se deriva en eso. Y eso lo vemos, ¿no? Los textos obviamente no son transcripciones literales, ¿no? Pero contienen los elementos esenciales, ¿no? Esos elementos esenciales que hemos dicho, fe, conversión y bautizo. Fe, conversión. La fe en la persona de Cristo y en la obra de Cristo. La fe redimensiona el papel de las obras de la Torá, la ley antigua, ¿no? La fe en Cristo es lo único que garantiza el futuro seguro. Eso es San Pablo, ¿verdad? Pero la fe en la persona y en la obra de Cristo. Ya no es, redimensiona el papel de las obras de la Torah, ya no es solo cumplir, porque acuérdense, en la Torah son los mandamientos, ¿verdad? La Torah son los mandamientos, no solo los mandamientos, pero bien. Dense cuenta, en la época de Jesús, en su época de Jesús, el buen judío, el cual quería ser, por ejemplo, el fariseo que decía, ¿no? Tenía que cumplir 613 preceptos. No eran 10 mandamientos nada más, no. El buen judío tenía que cumplir 613 preceptos para considerarse un judío puro, justo con Dios, el justo. Y los preceptos todos tenían un mismo nivel. Por eso es que llama la atención, y ustedes en la Biblia, cuando Jesús pregunta, ¿no? ¿Qué es bueno hacer en sábado? ¿Salvar una vida o no? Una cosa tan evidente para nosotros, oye, pero qué terco los judíos, ¿no? No, pues porque los judíos concebían así, su moral se había quedado lastimosamente como a veces nosotros la vemos, nosotros la vivimos, una moral de obligación. Son 613 y los 613 tienen el mismo nivel, tan gran nivel como el de no matar, como el de no caminar o no trabajar en sábado. Los mismos niveles. ¿No? Por eso para el judío de su época, cuando Jesús dice lo que dice, le choca, pues. ¿No? No sé si ustedes, fariseos, claro, como no, si no tenemos esto en cuenta, pareciera que los fariseos fueran unos pobres tontos, tercos, y no, los fariseos eran gente que quería hacer las cosas bien, que querían preocuparse por cumplir con Dios, pero su forma mentis era de moral de obligación. 613 preceptos. Nosotros con 10 mandamientos ya estamos que nos morimos, imagínate, ¿no? Entonces, bien, eso era fe. Pero lo segundo, la conversión. Y la conversión no en cuanto cambio de conducta. No, eso es fácil hacerlo, perdonen ustedes. Nuestros hermanos evangélicos condicionan siempre la conversión a cambio de conducta, ¿no? ¿No se han dado cuenta? Yo era borracho. Cuando era católico yo era borracho. Ahora que he encontrado la palabra, padre, ya no tomo. Yo era un infiel. Cambio de conducta.
Ustedes y yo también seguro de repente estamos más interesados en el cambio de conducta de tus alumnos y todo, ¿no? Este es tardón, este es contestón, ¿eh? Sí, pero a veces el cambio de conducta conlleva condicionar las conductas y como son jóvenes, condicionar su conciencia. Y eso es muy peligroso. De hecho, la iglesia de eso ya lo sabe por propia experiencia, ¿verdad? Estos abusos en conciencia ha habido hoy, ¿no? La conversión es una metanoia, cambio de modo de mente, porque tu mente ya no es una mente que está solo en lo temporal, sino la mente en Dios. Y ahí incluso se puede usar la frase de San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Eso no es, otra vez, perdonen ustedes, no es frase bonita, ni espiritualona, ni oración. Eso es moral, vida en Cristo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Por eso hay que, es la decisión no solo de purificar y perfeccionar lo que es, sino incorporarse a la vida nueva, a la vida en Cristo. Y obviamente todo eso se hace a través de qué? Del bautizo, ¿no? El bautizo, pues, es la gracia indispensable para lograr esa transformación que no es sobrehumana, sino obra del Espíritu Santo. Fe, conversión y bautizo. Eso es lo que nosotros, digamos, se ve como nuestros principios fundamentales de la moral cristiana, ¿no? Y eso lo tenemos en cuenta donde en unas textos, imágenes que se ve esa novedad de Cristo. Esto lo he puesto acá para que vean esa novedad de Cristo. Las bienaventuranzas, el doble precepto de la caridad, ¿no? El amar a Dios y al prójimo como uno mismo, ¿no? Y la secuela a Cristo, el seguimiento a Cristo. Entonces es importante, ¿no? Porque acá se ve claramente esa novedad en Cristo, Estimado ¿no? padre Ricardo, si, Sí, si lo ve pertinente, antes de continuar con la explicación de estos tres puntos, si nos podríamos tomar un breve receso de 3, 4 minutos, levantarnos, tomar un café, redactar sus preguntas en el chat y retomamos la ponencia. perfecto. Sí, Entonces, así, ¿no? así es. Vamos a poner un fondo musical y luego nos conectamos todos nuevamente. Ok, Adelante, profesor Walter. bien, buenas, volvemos a nuestro tema. Entonces, estábamos viendo claramente en este de los principios de la moral, fundamentales de la moral cristiana, entender claro lo que somos, ¿no? La moral cristiana es una vida en Cristo, somos cristianos. Y eso porque no es solo un adjetivo calificativo, ¿no? Yo soy cristiano, ¿no? Sino que es parte de nuestro ser, o mejor dicho, mi ser se ha reconfigurado. El bautizo lo que hace es unirme a Cristo, ¿verdad? El primer efecto del bautizo es que me logra la filiación con Dios. Soy hijo en el Hijo, hijo en Cristo. Y por tanto, ese es mi nuevo ser. Por eso el catecismo decía, somos partícipes de la naturaleza divina. Y eso es así. Entonces, debemos vivir la vida en Cristo. ¿Y qué es la vida en Cristo? ¿Y cómo podemos poner ejemplos concretos? No es cosa rara, pues, porque lo que acabo de decir, ¿no? Cristo nos va ayudando a saber quiénes somos. Y el quiénes somos ya depende de la vocación. La vocación a la que estamos llamados todos es la felicidad, la santidad, vendríamos a decir, ¿no? Pero eso se logra ya cada uno en su camino. Entonces, ¿cómo logras ser o cómo logras vivir esa vida en Cristo, siendo lo que eres, pues? ¿Y qué eres ya ahí, no? Soy cristiano, sí, pero cristiano concreto. Soy cristiano profesor, padre de familia, madre de familia, trabajador, abuelo, abuela, qué sé yo, religioso, religiosa.
Entonces, de acuerdo a lo que soy, entonces de ahí voy sacando las obras. No es que el cristiano viva distinto a los demás, no, vive, entre comillas, hace las mismas acciones de los demás, pero las hace con una profundidad y un sentido distinto a los demás. Acá trae a colación una famosa carta del inicio del cristianismo, la carta a Dionieto, un anónimo, carta a Dionieto, muy, muy hermosa, pequeña nomás, la pueden encontrar por internet, es fácil de encontrar. Ahí Dionieto presentaba a los cristianos. ¿Quiénes eran los cristianos? Eran otras personas iguales a los demás, decían. Casa, vamos a las duchas, o sea, hacemos lo mismo. Igual podemos decir acá. Tú y yo hacemos lo mismo que los demás, pero con un sentido cristiano, elevando todo a Dios. Entonces, un profesor, ¿qué tiene que hacer? Hacer bien su clase, pues, preparar su clase. Lo mismo que hacen los demás, sí, pero todo para gloria de Dios. Y, y- y eso te ayuda a que a ver en el otro también a Dios. También ves ahí a Dios. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Porque vemos al otro, a Dios mismo, la huella de Dios. Entonces lo ayudo, es ese Dios que quiere ayuda, ese Dios necesitado en este caso. Entonces por eso debemos ver. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Y eso, así rápidamente, para también ustedes puedan preguntar o seguir hablando del otro tema, lo vemos en las figuras evangélicas, pues. ¿No? Las bienaventuranzas, el perfecto, ¿no? Ahí vemos claramente cómo Dios nos va ayudando. En el sermón de la montaña y las bienaventuranzas, claro. Solo paso rápido porque la relación entre ellos, ¿no? Siempre se nos ha enseñado que el tema de los mandamientos, ¿no? Esto lo sabemos todos. Cuando se hace más pie, sobre todo en nuestra época, del tema de las bienaventuranzas, no, lo más importante es el amor, se nos ha dicho, ¿no? Pero a veces se nos dice, lo más importante es el amor, pero ya se olvidan los mandamientos, ¿no? Frases como, si se aman, ya déjelo, pues, ¿no? Si se aman. Pero si yo quise hacer lo bueno, ya, pues, ¿no? Ya, ¿no? Ya, el espíritu vale, ¿no? Ya. Y se ha querido contraponer a los mandamientos, cuando los dos se armonizan. El decálogo, los mandamientos, son acciones concretas. Su centro es el obrar, ¿no? Siempre hablan de acciones, ¿no? Amar a Dios, honra a tu padre, no mates, no mientas, son acciones, son obras, ¿no? Muestran una lista, ¿no? Son exigencia para todos. Los filósofos hablan sobre la ley natural, que en el fondo el decálogo es la, la ley natural escrito en lenguaje religioso judío, ¿no? Protegen los bienes fundamentales y delinean el perfil moral del hombre justo. Frente a esto están las bienaventuranzas, pues. Las bienaventuranzas no contraponen el decálogo, le dan una profundidad al decálogo. Es importante, porque las bienaventuranzas no son acciones. Si se acuerdan cómo están bienaventurados los pobres en el espíritu, es porque ellos serán el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados si te persiguen. Bienaventurados los afligidos. No son acciones. ¿Qué son? Son cualidades. Son cualidades. En el fondo, su centro es el ser, la esencia del cristiano. El otro es el obrar. Y como su centro es el ser, su ética es un desafío para todos, está dirigido a todos, pero no todos pueden cumplirlo, solo lo cumplen los que están desde Cristo. Por eso delinean el perfil moral del mismo Cristo.
el perfil moral del mismo Cristo. San Juan Pablo II decía que las bienaventuranzas son el rostro moral del cristiano, el rostro moral. Y el Papa Francisco, de feliz memoria, decía que las bienaventuranzas son el carnet de identidad del cristiano. Sí, para que lo sepas, ¿no? Más claro. Y las bienaventuranzas y los mandamientos se unen, pues, se armonizan. Porque yo soy pobre en el espíritu, obedezco, honro a mi padre y a mi madre, no miento, ¿no? Porque yo amo la justicia y soy perseguido por ello, no miento, no mato, no, no deseo las cosas ajenas. Entonces cumplo los mandamientos. Las bienaventuranzas entonces es un plus para los mandamientos. Y así puedo vivir eso. Entonces, acá, claramente con nosotros profesores, ¿qué podemos decir? Pues claro, los mandamientos, todos tenemos que cumplirlo, claro, pero nosotros lo cumplimos desde el ser, desde la bienaventuranza. Entonces, cuando estás en el colegio, tengo que cumplir mis obligaciones como profesor. Y lo tengo que hacer desde esa visión de ayuda a los demás, de mi ser cristiano. Eso no quiere decir que no te quejes cuando hay injusticias, ¿no? Hay que hablar, pero con caridad, porque Cristo lo haría con caridad. Hay que corregir en justicia y en caridad, pero desde las bienaventuranzas, pues. Y eso te lleva a cumplir. Pero si eres un profesor que es solamente religión, no, lo más importante es las bienaventuranzas, ya, ¿no? Pero no cumples. No, es que nosotros hemos rezado el rosario, Padre, todo este mes de Mariano. Ya, pero tu programación no decía eso, pues. No, padre, pero lo importante es que ellos recen, que No, pues, deja la catequesis para la parroquia, tú eres profesor, ¿no? Pero todo es apostolado, correctamente, qué excelente que pienses así, pero tu apostolado tiene unas reglas, tiene una programación, tiene una finalidad co- concreta, una, unos temas que dar cada hora. Entonces cumple, ahí es donde estás de verdad, y cumple desde las bienaventuranzas. ¿No? Si ahí decía actividades, sí, iniciarlos en las oraciones, genial. Pero no todas las clases son oración. Se inicia con oración, pero no toda la clase es oración. O, bueno, un teólogo espiritual diría no, que toda la clase es oración, porque hasta los estudios es oración. Eso es verdad, ¿no? Pero yo creo que para que me entiendan, ¿no? La oración inicial y luego ya es la clase, ¿no? Eso es la bienaventuranza, es unido al decálogo. Y así también se entiende, esa es la novedad de Cristo, pues. Ahí está la novedad de Cristo. No es solo el cumplir, no. ¿Por qué cumplo? Porque quiero ser Cristo. Soy Cristo desde los sacramentos, desde el bautizo. Y también se me da ese doble precepto. Ahí está también la novedad, el doble precepto de la caridad, ¿no? ¿Cuál es la novedad en el doble precepto de la caridad? Que Cristo, el Señor mismo, se pone como razón, modelo y medida del amor. Razón, modelo y medida del amor. Y hay una conexión entre amar a Dios y amar al hombre, ¿no? Dos caras de una vez. Esto casi todo el mundo lo más sido, ¿no? En los pasajes evangélicos, ¿no? Pero Cristo, ¿no? El mandamiento nuevo no es que nos amemos unos a otros, ¿no? Eso lo hacen todos. El mandamiento nuevo es que nos amemos unos a otros como yo os he amado. El yo es de Dios, el yo es divino. Ese es el mandamiento nuevo, ¿no? Y y ahí es la medida del amor de Dios. A Dios no lo vemos, como dice San Juan. Al hermano sí lo vemos.
La medida del amor de Dios es la medida de amor al prójimo. ¿Quieres mostrarme de verdad cuánto amas a Dios? Se muestra amando al prójimo, no poniéndole más velitas a los santos, con todo respeto a los santos. No. ¿Cuánto amas a Dios? ¿Cuánto amas al prójimo? Eso es, ¿no? Y eso se hace desde Dios, ciertamente, ¿no? Por eso decíamos desde San Agustín, ama y haz lo que quieras. Ama e fac vobis. Ama y haz lo que quieras, ¿no? Esa es la vida. Y primero Corintios 13 también, ¿no? El amor de Dios, ¿no? Si no tengo amor, nada soy. Primero Corintios 13, ¿verdad? El himno a la caridad. Son los textos del doble precepto. Te lo estoy pasando porque quiero llegar al tema que me interesa también porque esto está muy claro hoy por hoy en la sociedad. Esto es todo doble precepto. Y el último es el seguimiento a Cristo, la secuela a Cristo, el sígueme, ¿no? Que no es solamente espiritualidad, sino tiene que ver eso. En los moralistas en el siglo XX, este autor Tillman es un moralista que fue el que reintrodujo eso. ¿Por qué? Porque esto renueva. Pues de hecho, el catecismo de la Iglesia Católica tiene esta visión, el sígueme, la vida en Cristo. Ya no es en los mandamientos, ¿no? El cristiano es un seguidor de Cristo, la central misma de Cristo, ¿no? Y eso está en los textos de la secuela. Pero bien, yo quería ponerme a este punto de acá. Desde el Concilio Vaticano II diremos algunas cosas, pero sobre todo de una tendencia, la moral autónoma, que esa es la que está hoy por hoy. Ustedes y yo casi hemos sido formados por la moral autónoma, de repente ni cuenta nos damos. Y hoy por hoy los jóvenes, muchos tienen eso. No es que ellos profesen la moral, de hecho ni saben qué es moral autónoma, pero tienen muchas de estas características, que lo vamos a ver, y que la misma sociedad lo impulsa por vida en el aborto, en la eutanasia o eh, temas de la sexualidad y todo lo demás, o temas de justicia, pues no nos ponemos de acuerdo porque hay una distinta visión, lo veremos, ¿no? Bien, primero, en el Concilio Vaticano II sobre moral no se dijo mucho. Hubo un texto sobre moral del padre Hurt, un padre jesuita, pero fue rechazado, ¿no? Pero ya en el Concilio Vaticano había como dos tendencias, ¿no? Los manualísticos, que es la moral de mandamientos, y los renovadores. El Concilio Vaticano se centra más en la renovación, ¿no? Entonces, eso simplemente es introducción. ¿A qué? A esto. Luego el Concilio Vaticano II eh, se habló claramente de lo más importante es Cristo. Pero claro, hubo una tendencia que si lo más importante es Cristo, ya no, la ley y todo lo demás, ya chao, ¿no? Se hablaba incluso hasta del espíritu del concilio, pero se malentendió, pues, ¿no? Eh, y luego hubo unos temas, también la sociedad progresaba y apareció, por ejemplo, la pastilla del día siguiente, ¿no? Los métodos de anticoncepción. Y luego el Concilio Vaticano II, como no había tocado mucho de moral, hubo el Papa Pablo VI, ¿no? El Papa Pablo VI eh, saca una encíclica, Humane Vitae, ustedes recordarán seguro muchos, ¿no? Eh, en esa encíclica habla sobre el amor humano, muy hermosa. Pero claro, desde esa encíclica, desde el amor humano, mejor dicho, ve que los métodos anticonceptivos, los métodos artificiales artificiales de control de la natalidad tienen, son inmorales en su uso, ¿no?
Lo dice así la encíclica. Y eso provocó una contestación de un montón de gente, no solamente fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Y hubo algunos que, digámoslo así, empezaron a repensar la teología moral y tenían otras características. Igual la importancia es Cristo, todo, pero la estructura de la moral tiene otras características y eso es lo que se llamó moral autónoma, ¿no? Entonces la moral autónoma, ¿no? Y esta moral autónoma estuvo presente en la vida de la iglesia, de hecho muchos, como les dije, se han formado de ahí, y eso hace que a veces uno pueda decir una cosa, pero tu interlocutor entienda otra cosa, ¿no? Entonces, ¿de qué trata la moral autónoma? Primero, la moral autónoma tiene tres características y esas tres características son las que le dan su configuración y de eso trata, ¿no? Pero la moral autónoma lo que quiere resaltar es la autonomía moral. Parece un juego de palabras, para que vean, ¿no? Es una autonomía moral. ¿Qué quiere decir? Que claro, el ser humano tiene que ser autónomo. Lo que dije, ¿no? La libertad, hay que ser libres, autónomos. Tú tienes desde tu libertad creer en Dios, sí. Y estos autores también dicen eso, hay que creer en Dios, hay que ser libres. Pero la autonomía moral, ellos quieren compatibilizar la idea de Kant con el mundo católico. Kant decía que tenemos que ser autónomos, por tanto tenemos que nosotros crear la ley moral, quiero hablar. Ese es un autónomo. Yo no puedo seguir la ley de otro, eso sería heterónomo. Pero claro, el católico dice, no, pues Dios siempre crea la ley. Dios es el autor de la ley. Pero entonces, ¿cómo lo compatibilizan? Porque Dios nos ha dado solo una ley, que sea autónomo. Esa es la ley que nos ha dado Dios. Dios nos ha dicho, sea autónomo. Entonces, como nos ha dicho, sea autónomo, ya, yo ya puedo crear lo demás. Es una forma, ¿no? Cuando Dios nos crea, nos dice, oye, sean libres y Dios se va, ¿no? Entonces, claro, y todos los mandatos de la Biblia, de la Sagrada Escritura que hay, no, esos solamente son mandatos generales, no son concretos, ¿no? En que la Biblia diga, eh, qué sé yo, no matarás, son generalidades que hay que concretarlo en cada acción, no en, no te está mandando cosas exactas, ¿no? Entonces, sea autónomo, eso es lo primero. Y eso se condice con qué, ¿no? Con esto, por ejemplo, que está ahí, ¿no? La típica de Mafalda. ¿Por qué tengo que hacer eso? ¿Qué le contestas más? Porque soy tu madre. Claro. Si tú y yo vamos yo soy tu hoy eh, eh, autónomo participada. ¿Qué significa, qué significa la teonomía participada? Que el hombre participa de la sabiduría y poder de Dios. Somos autónomos en el sentido de que podemos conocer con nuestra razón la ley moral. Claro que sí. El hombre no puede simplemente obedecer por obedecer. Tenemos que dar razones. E incluso en la carta de San Pedro dice, ¿no? Hay que dar razones de nuestra esperanza. Hay que dar razones de nuestra esperanza. Y eso es importante, Estimado padre, hay dos ¿no? preguntas en el chat. Dice nuestra compañera Lourdes, la docente, hacer el bien nace de Dios y no del hombre. Entiendo que cuando Ujú. dice que la moralidad puede ser vivida porque al hombre le da la gana. Cuando dice esto es porque cuando el hombre vive la vida en Cristo libremente, perfecciona su humanidad, por eso puede perfeccionar sus actos humanos. Sí, estoy leyendo.
Sí, en el fondo tiene que ser, ¿no? O sea, esa expresión que yo digo cuando el hombre le da la gana es una expresión coloquial, obviamente, no es una expresión académica. Pero en el fondo lo que quiere resaltar es que tenemos que ser libres. Y cuando uno es libre, cuando vivimos la vida en Cristo libremente, perfeccionamos nuestros actos. Claro, lo que dice la profesora tiene razón, ¿no? Pero esa libertad, como les decía, también está condicionada por la verdad. O sea, ¿cuándo voy a ser más libre? Cuando conozca más la verdad. Y cuando conozca más la verdad, estoy perfeccionando claro, cuando conozco más a Cristo, conozco más la verdad y conozco y perfecciono mis actos, entonces, ¿no? Y con eso perfecciono mi humanidad. Está muy bien lo que dice la profesora. ¿Por qué? Porque los actos van perfeccionando nuestra humanidad. Nos humanizan o nos deshumanizan también, ¿no? Si estoy haciendo actos malos, nos deshumanizan, ¿no? Sí, eso está bien. Lo otro, está la profesora Rosa Navarrete que escribe, ¿no? Se puede hablar de moral de un creyente y la moral de un ateo, ¿no? Eh, Ciertamente, nosotros estamos hablando de moral cristiana acá, pero porque viene el fundamento en Cristo. Pero dense cuenta que Cristo se ha revelado como la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El ateo, el que no cree en Dios, pero sí tiene un noble corazón, va a querer realizar la verdad. Esa verdad es bien. Y por tanto, en ese hacer el bien, está en camino a Dios. No hay dos morales. No es la moral para los cristianos y la moral para los ateos. No, no hay. Hay una sola moral, la del ser humano. La del ser humano. Solo es una moral. Que los cristianos sepamos de antemano, porque Dios nos ha revelado el camino, no nos exime de vivir y de esforzarnos, como también lo hace una persona que no cree, que no ha llegado a la fe. También se esfuerza y conoce la verdad. Tú y yo sí, conozco que Cristo es la verdad, conozco que Cristo es mi fin, ¿no? Guárdense Gaudium et Spes 22, solo Cristo muestra al hombre lo que es el propio hombre. Pero eso no me exime de preguntarme ¿y por qué? ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo llego? ¿Por qué tengo que obedecer a mamá y papá? ¿Por qué no tengo que decir la verdad y no mentir? ¿Solamente porque dice un mandamiento? No, pues, si nos quedamos así, pésimo. Sabemos, la ventaja es que tú y yo sabemos la meta, pero el camino hay que recorrerlo también, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿sí? Muy bien, entonces, en esto es la moral fundamental, perdón, la moral autónoma, la autonomía moral, y lo otro es la opción fundamental. Estos autores dividen la libertad en dos, una libertad trascendental y una libertad fundamental. Y esto es precisamente, yo creo que la pregunta hija, nos lleva a esto también. Porque estos autores dicen que hay una libertad para con Dios y por tanto mis acciones solamente están con Dios y que esas no se relacionan para nada con mi libertad para con mis congéneres, con mis hermanos. Entonces hay una acciones trascendentales y unas acciones categoriales. En lo trascendental está Dios y ahí está la opción fundamental. Yo opto por Dios, lo grande, yo creo. Pero acá en mis acciones concretas, Dios no se mete, pues. Eso es lo categorial. Aquí elegimos nosotros, vemos cómo nos arreglamos. Entonces tienes expresiones como eh, esto en los matrimonios o en las parejas pasa, ¿no? Le sacaron la vuelta a todo, pero dicen, no, 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 yo amo a mi pareja, padre, yo amo a mi pareja. O, pero si te he visto con otra persona, no, con ella ha sido solo sexo. Ah, caray, ¿qué fue eso? Sí, pues con ella, ¿no? El amor es lo más grande, lo categorial, ¿no? Eso es con mi familia. Con lo demás ha sido solo sexo, solo un momento, un relax. O tienes cosas como los narcotraficantes, estos famosos, ¿no? Que le rezan a la Virgen de Guadalupe. ¿Para qué?
para que sus, sus- su tráfico de drogas o su matanza sean, rezan y después se van y matan al contrincante. Total, oye, ¿le has rezado? Sí, pues es que son dos acciones que no se relacionan entre sí. Una cosa es con Dios y otra cosa es con mis hermanos. Eso está muy metido en nuestra sociedad hoy por hoy. Casi todos hemos sido formados así, ¿no? De ahí nacen las mentiritas blancas, las mentiritas piadosas. No, esta es mentirita. Pero no. Yo amo a Dios, yo amo a Dios, no, yo amo a Dios, sí, un montón, pero no voy a misa. Pues no, pues Dios quiere que lo ame. Ah, ya, ¿no? Y te inventan mil cosas, las mil excusas, ¿no? ¿Dónde está en la vida? ¿No? Yo amo a Dios, respeto a Dios, pero oye, eh, tengo dos familias, no pago impuestos, no miento. ¿Por qué? Porque no, pues si no voy a quedar mal, ¿no? No. Entonces, hay todo esto, pues eso está muy metido aquí en nuestra sociedad, ¿no? Sí, eso de Isabel nos decía, eso se llama doble moral. Pues, el doble moral a veces se ha usado ahí, pero también el doble moral se usa para temas de cuando no predicas, no haces lo que predicas, ¿no? Ese es doble moral, ¿no? Acá estamos hablando de distinto, porque son dos, una cosa es para Dios, otra cosa para... Entonces, para los hombres. Incluso lo importante es para Dios. Ahí estaría el pecado mortal. Por eso incluso se ha quitado el lenguaje, y si se dan cuenta, incluso en los 80 se empezó a hablar de la división tripartita del pecado. Es decir, había pecado mortal, pecado grave y pecado venial o leve. Ya nadie caía en mortal, porque el mortal era la opción fundamental, ¿no? No, todo el mundo respetaba a Dios, pero tu pecado era grave, no era mortal, era grave. Eso está mal, pues. Solo hay pecado grave o mortal y leve o venial. Solo dos clasificaciones. Pero esa forma de entender el pecado se metió en los 80 90, ¿no? Por esto, ¿no? Y lo último, claro, como dije, en lo categorial nosotros ponemos el, el qué cosa es bueno y malo. Pero claro, si cada uno de nosotros lo pone es un pandemonio. Entonces, ¿qué hicieron estos autores? No. Lo bueno y lo malo depende de las consecuencias. Si este acto tiene más consecuencias buenas, es bueno. Si tiene más consecuencias negativas, es malo. Ejemplo, en el aborto, una niña violada, 12 años violada, sale embarazada. ¿Qué hacemos? Si aborta, el aborto es malo, obviamente, pero no la vas a forzar a una maternidad que ella no quiere, no verá truncado su vida, puede recuperar sus estudios. Entonces, ay, uy, tiene más consecuencias buenas el hacer el aborto. Entonces hagámoslo. Pues es bueno. ¿Por qué dicen que es malo? ¿Por qué te tienes que empeñar? Es malo. ¿Te dan cuenta? Ya no nos estamos preguntando si el aborto es malo en sí o no, sino las consecuencias. Ah, entonces, allá, pues. Entonces, claro, si frente a las consecuencias tú y yo nos quedamos callados, ¿no? Porque es verdad, es una niña que hay que respetarle su vida, no ha sido violada, pero ya no se habla de eso, no se habla de que hay otra vida, nada, ¿no? Entonces, ahí, pues, ¿no? Incluso los argumentos cara al aborto, cara a la eutanasia, eh, es- suelen ser como argumentos sentimentales, truncar toda una vida, ¿no? Entonces, sí, forzarla a algo que no es sí, pues, ¿no? Como, porque estás fijándote más en las consecuencias.
es el consecuencialismo, el proporcionalismo, ¿no? Ya no nos fijamos en sí. Claro, cara a eso, si te das cuenta, el bien en sí o lo malo, las acciones buenas o malas en el fondo ya no hay. Lo que hay es lo correcto. Entonces, así lo correcto puede ser hasta matar a alguien, ¿no? Eso has hecho lo correcto. Has vengado a tu hermano, has hecho lo correcto. Dios hubiera querido lo mismo, te he dicho. Va. Entonces, eso es, ¿no? Lo que uno puede entender acá, ¿no? Entonces, eso es, digamos, un poco lo que venía a darles. Y para terminar de hablar, vamos a presentar estos casos del aborto y de la eutanasia, presentando los casos peruanos, ¿no? Para entender y aplicar ya esto que hemos dicho de los fundamentos de la moral, ¿no? Entonces, bien, el aborto, ¿no? Salvar vidas. No, no voy a, porque ya nos queda solamente media hora, no voy a explayarme en todos los temas del aborto, sino aplicando lo que hemos visto, la vida en Cristo, ver esto en cosas concretas, sobre todo en el tema del aborto y la eutanasia, ¿no? Cosas concretas, ¿no? Claro, si vemos el aborto simplemente desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista biológico, casi nadie discute que hay una vida desde que hay la fecundación. Ya nadie discute eso, ¿no? Porque la biología y la genética en eso lo han hecho su trabajo, como tiene que ser, digamos la verdad. El debate actual del aborto va más por el debate de esto de moral autónoma que les dije y por el tema del derecho del cuerpo, ¿no? Es mi derecho, dicen, ¿no? Es mi derecho. Entonces, vemos ahí. Y el tema del malentendido terapeuta. Y de eso quería fijar, ¿no? Ustedes saben, en el 2014 se aprobó la Guía Técnica Nacional para la Estandarización del Procedimiento de Atención Integral de la Gestante en la Interrupción Voluntaria por Indicación Terapéutica del Embarazo Menor de 22 semanas con consentimiento informado en el marco del código dispuesto en el artículo. Cansado de leer el título, ¿verdad? Pero bien, ese es el título de qué? Del llamado de la Guía Técnica para el Aborto Terapéutico. Esto ya está aprobado, ¿no? Ya se hace, ya se hace. Entonces se aprobó el aborto en el Perú. Es que el aborto en el Perú, por tema terapéutico, sentimental, se llama, ya estaba aprobado en el Perú hace tiempo, hace tiempo. Eso que en el Perú no era legal es mentira, ya era legal. Lo que pasa, como ustedes saben, cuando hay ciertas leyes que aunque estén aprobadas no se aplican inmediatamente porque necesitan un reglamento. Pues el aborto terapéutico estaba aprobado hasta que llegó esta guía técnica en el 2000, ¿no? Estandarizar los procedimientos de atención integral a la interrupción. No le llaman nunca aborto, ¿no? Esto siempre es así, ¿no? ¿Por qué? Porque el aborto tiene una connotación negativa. Acá la llaman interrupción voluntaria por indicación terapéutica, es decir, por una enfermedad. O sea, lo que todo el mundo decía, ¿no? Lo que si la vida de la madre está en peligro, oye, ¿y cuáles eran esos? Acá, en este lado de acá, si se dan cuenta, están las indicaciones terapéuticas, ¿no? Embarazo ectópico, mola hidatidiforme, hiperemesis gravídica, neoplasia maligna, insuficiencia cardíaca, hipertensión, todo esto. En el fondo, son enfermedades que sí existen y que son muy, muy letales para la mujer embarazada, eso es verdad. Pero esto los médicos ya lo sabían y ya lo resolvían con el llamado principio de el voluntario indirecto o principio del doble efecto. Eso es un principio moral que todos los médicos saben y estudian.
No se necesita un protocolo. ¿Y qué decía este principio? Este principio dice que frente a una acción que tiene dos efectos, uno, el efecto bueno, querido directamente, y el segundo efecto malo, no querido ni deseado, frente a una acción así, uno puede realizar la acción siempre y cuando el efecto malo, no querido, se busque por todos los medios que no aparezca, sea proporcional al bien que defiendes, y si aparece, pues ya no eres culpable, ¿no? Es así esto. Entonces, por ejemplo, acá pones neoplasia maligna, el número 4 que dice ahí, neoplasia maligna, que es el cáncer, ¿no? Cáncer. Entonces, una mujer tiene cáncer y ¡pum! Eh, le sale embarazada, ¿no? Y si sigue el embarazo, si el embarazo llega hasta su término, puede morir ella. ¿Cómo se, cómo lo contestan normalmente con el principio de doble efecto? Bien, sale embarazada. Hay que salvar las dos vidas se tienen que salvar, la de la mamá y la del bebé. Entonces, el médico, con los medicamentos que hay actuales, se llama, pues, se puede madurar al bebé hasta cierta edad que el médico, por su técnica y su pericia, indica, oye, ya hasta las 21 semanas, ya, si, mira, una semana más y la mamá ya va a convulsionar. Entonces, ya, hasta las 21 semanas y ahí ya se procede a retirar al feto del vientre materno. Tienes el efecto deseado, que es, ¿qué cosa? Buscar salvar las dos vidas. Buscas eso. Hay proporcionalidad, sí, porque son vidas, pero ¿qué viene? De repente cuando sacas al bebé lo pones en la incubadora, pero a los 2 días muere, pues, murió. Ya. Efecto no querido, no buscado, pero murió. Salvaste a la madre, ¿verdad? Ya. Eh, pues eso está bien, eso está bien. Eso los médicos lo sabían. Entonces, no era necesario un, un, este, un protocolo. Por eso esta normativa es inmoral, porque ya eran enfermedades que los médicos ya sabían tratarlos, ya sabían llegar a una solución. Acá se ve claramente que, pero el procedimiento parece igual que el otro, sí, pero acá claramente entras con una mentalidad abortista, es decir, elimino al niño de una vez para salvar a la madre. En el otro caso, no, yo quiero salvar a los dos. En el camino se me muere el niño, sí, es lo más probable. Pero ha habido casos en que no se muera, sí, un montón de casos. Porque incluso esta norma pone hasta las 22 semanas, 22 semanas. Acá les pongo, ¿no? ¿No? Hasta las 22 semanas, estos son los métodos, ¿no? Este caso quería fijarme. Amelia Taylor, una niña de 22 semanas. Nació, date cuenta, mide lo que es el lapicero, pero luego salió adelante. O sea, cuando la medicina cumple su rol, salió adelante esta niña y ahora mismo ya debe tener ya, dense cuenta, desde el 2006, ¿no? Va a cumplir 20 años ya, ¿no? Y está muy bien. Entonces, pudo sobrevivir. La medicina actuó bien ahí, claro, porque se pusieron a salvar a la vida de la madre y de él. Si hubieran aplicado el protocolo, en este caso, Amelia ya estaría muerta, pues la matan de frente, la sacan porque dense cuenta los procedimientos, ¿ah? Los procedimientos, retrocedo,
que tiene este protocolo. Método hasta las 12 semanas. Se usa el misoprostol. El misoprostol es una pastilla y una aspiración manual intrauterina. Aspiración intrauterina. Por la vagina entran como una aspiradora y te limpia todo el útero. Y luego de los 13 a los 22 semanas, ¿qué es? Evacuación del contenido uterino según los esquemas terapéuticos del misoprostol, ¿no? O sea, la expulsión y luego un legrado, una raspada del útero. O sea, estás yendo a matar de frente, perdonen que sea tan crudo. Estás yendo a matar de frente. Entonces, claramente se ve en esta normativa es inmoral, pues. Por eso es que la iglesia, todos saltaron. No obstante, está aprobado, ¿ah? Desde 2014 y hasta ahora sigue en vigencia y hay un montón de gente que está en eso. ¿No? Eso en cuanto al aborto. Claro, acá, desde nuestra moral cristiana, ese principio de doble efecto tiene mucho de moral cristiana. ¿Por qué? Porque son las dos vidas las que hay que salvar. En las dos vidas veo a Cristo, que murió por ellas, y yo también soy ese Cristo que ayuda, el médico en este caso. Que luego una de ellas muera en el procedimiento ya no es mi culpa. Ya no soy responsable. Culpa no, acá no hablemos de culpa. Ya no soy responsable, moralmente hablando. Pero mi fijación y la dignidad de la persona me lleva a reconocer dos vidas ahí, y lucho por esas dos vidas, ¿no? Bien, entonces eso es en el aborto. Padre, Sí, Ricardo, buenas noches. hay una pregunta. Dígame. ¿Cómo confrontar la moral con la normativa del Eso aborto? es Nos lo que preguntan. acabo de contestar. Justo precisamente había leído esa pregunta. O sea, la normativa del aborto tiene esa visión eh, antinatalista. ¿Por qué? Porque son procedimientos médicos que ya se conocían, no hay ninguna novedad ahí. Y los médicos ya lo sabían usando el principio del doble efecto. Claro que el médico no te lo va a explicar qué es, ¿no? Pero incluso ellos suelen llamar de forma negativa eh, el principio del mal menor, que esa es otra cosa. Entonces, tiene una visión antinatalista y eso conlleva a su visión inmoral de este protocolo, ¿no? Entonces, eso es por eso resalté eso, ¿no? Y luego, antes que nos gane la hora, está el tema de la eutanasia. Vamos a ponerlo en contexto. La eutanasia, ciertamente, la palabra significa el morir bien, pero obviamente ya se ha puesto para el tema de acabar directamente con la vida por un tema de compasión. Pero todo sucedió con esto, ¿no? En el caso de Karen Ann Kingdon, esta jovencita que en el 75, en Estados Unidos, cayó en coma, en coma irreversible. ¿Por qué? Porque se fue a una fiesta y se tomó una serie de drogas, parece ser, y se quedó, pues, digamos, en coma, ¿no? En vegetal. Y sus padres la mantenían, eh, porque con soportes vitales, ¿no? O sea, con sondas en alimentación e hidratación. Pero ya pidieron su desconexión y el Tribunal Supremo intervino en ese caso con los comités de ética y en el 76, pues estoy hablando en Estados Unidos, ¿ah? Reconocen el derecho a morir en paz y dignidad. A partir de esto, en casi todos los demás países se empezó a legislar en torno a la eutanasia, al derecho a morir en paz y con dignidad. En nuestra patria está el caso de Ana Estrada, ¿no? Que ustedes conocen. El 21 de abril del 2024, a los 47 años, se convirtió en la primera persona en Perú
en someterse a un procedimiento de eutanasia, marcando un precedente histórico en la lucha del derecho a la muerte digna, según los portales, ¿no? Es la primera, a los 24, claro, pero su lucha de ella no empezó ahí, ¿no? Empezó el 19 empezó, que sufre una enfermedad, poliomilosis, ¿sí? Esta enfermedad hace que se inflamen los músculos y degeneren y luego ya no pueda ni respirar bien y lo queda vegetal, pero está como ayudada, ¿no? Y ella vio pues que esa vida ya no era digna y pidió, ¿no? Su batalla legal, ¿no? Empieza ahí en el 2021. La Corte Superior de Justicia de Lima sentó un precedente al ordenar al Ministerio de Salud respetar la voluntad de Ana a acceder a la eutanasia, ¿no? Porque hasta ese entonces el Código Penal lo penalizaba con homicidio piadoso, ¿no? Y esto fue ratificado en la Corte Suprema el 22, ¿no? Y por eso el 24 Ana murió. Entonces, la eutanasia, digámoslo así, eh, aunque la legislación todavía es débil en Perú, ya hay una serie de protocolos para la eutanasia. De hecho, eso ha, lo están legislando más ahora mismo, ¿no? Pero hay una serie de protocolos. Con esos protocolos fue eh, eh, que se le aplicó la eutanasia a Ana, ¿no? Entonces, la eutanasia en el fondo, a ella se le quitó el soporte vital, ¿no? O sea, la hidratación y la alimentación, ¿no? En el fondo murió de hambre, vamos a decirlo así. Aunque no está claro si le dieron una pastilla luego o no, eso no está claro. El tema está acá, entonces, la vida, ¿no? La dignidad de la vida, ¿no? Entonces, claro, en la cuestión de Ana Estrada, claramente uno se da cuenta que su vida, pues, ella está mal y se siente mal. Ella, suelen decir así, no es una vida digna de vivirla. ¿Cómo decirle a una mujer que dice eso, o a una persona que dice eso, cuando de verdad tú ves, pues que sí, porque tú y yo cuando estemos, si estuviéramos en ese mismo caso, también de repente estaríamos muy, muy contrariados, porque ¿cómo vivir esa vida? El tema está acá ya entrar desde la visión nuestra cristiana, de la trascendencia de la vida. ¿Cómo contestar en un caso como Ana? Pues tiene que encontrar la trascendencia de la vida, darle el sentido de la vida. Hay muchos pacientes como Ana en el mundo, pero no todos piden la eutanasia. Hay muchos que han encontrado incluso el sentido de su vida ahí. Hay testimonios, uno lo puede ver. Y ese es quizás lo que ayuda la medicina paliativa. La medicina paliativa es una rama de la medicina que ayuda a encontrar sentido a la vida y a la muerte de personas que tienen una enfermedad terminal. Pues esa es una visión cristiana, por ejemplo. Ahí habría que poner, ¿no? Y obviamente desde la visión cristiana entendiendo nosotros que es Cristo quien está ahí, ¿no? Mm. Acá hay una pregunta, dice, ¿cómo puede la iglesia y sus fieles a nivel práctico y pastoral ofrecer un acompañamiento efectivo y no condenatorio a aquellas personas que enfrentan decisiones extremas relacionadas con un embarazo no deseado, una enfermedad terminal o modo de que se sientan ayudadas y amadas, incluso si sus elecciones van en contra, en contra de qué dice? En contra, entran en conflicto con la doctrina, ¿no? ¿Cómo puede la iglesia? Bueno, si supiera yo cómo puede la iglesia, sería papa, ¿no? Porque, entonces, acá primero entender algo. ¿Cómo puede la iglesia y sus fieles? Dice, acá hay primero el contexto diciendo, la iglesia y sus fieles somos nosotros. Todo bautizado es iglesia. Entonces ahí tenemos que entender eso. ¿Cómo? Pues parte de ti primero. ¿Cómo tú acompañas efectivamente? Entonces, lo primero, lo de Cristo. Somos cristianos. No juzgar. No juzgar. El acompañamiento se hace precisamente.
dándole el soporte, viendo qué necesita, ¿no? No diciéndole rápidamente esto, no, no, pero diciéndole la verdad. Oye, hay una vida ahí. Y si ella toma una decisión distinta, se le respeta, se le ayuda a reconciliarse no solamente con Dios, reconciliarse con ella misma, porque los psicólogos o los psiquiatras ya hablan del trauma posparto, que nadie lo habla. Y así sea en conflicto con la doctrina, eso, su vida es la que le interesa y también darles opciones. Claro, no puedes forzar un embarazo no deseado, eso es verdad, pero tampoco puedes eliminar una vida. ¿Cuáles son las opciones? Entregarlo en eh, adopción. Se podría entregar en adopción, ¿no? Claro, eso en el Perú aún falta legislar, porque Dios mío, para adoptar en Perú, y lo digo por experiencia, yo tengo un hermano que ha querido adoptar y no ha podido. Darse cuenta, mi hermano puede darle la educación espectacular a un niño y no ha podido porque la ley no le han puesto mil trabas. ¿Qué ha hecho? Ha apadrinado al niño y nada más. Lo cría como si fuera su hijo, pero para la ley es su padrino. Porque en Perú es un niño abandonado encima. Ni siquiera es un niño no, es un niño abandonado, que lo han encontrado tirado ahí. Pero no se puede. Es un marco legal que podría. Eso hay que hacerlo cristianamente. Y la iglesia ha presentado varios proyectos sobre eso. Pero nada, pues. Entonces, eso es, ¿no? Lo que sí, el tema de Jesús desde el inicio. No juzgar, no juzgar, ¿no? Eso es importante. ¿Y qué puede hacer? ¿Qué puedes hacer tú primero? Tú y yo somos iglesia. Ojo, no estamos ahí, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y después la otra pregunta que ponen acá, en el caso de la píldora del día siguiente, ¿cómo podemos abordar el tema con nuestros estudiantes, ya que tienen una vida sexual activa? Miren, yo en eso, porque yo también he estado en colegios, he estado de promotor en un colegio, lo decía a los estudiantes abiertamente, hay que mostrar a los estudiantes qué es la sexualidad, todas las etapas de la sexualidad, el desarrollo de la sexualidad, el desarrollo tanto biológico, el desarrollo afectivo y el desarrollo sociocultural, todo completo, más la visión cristiana de la moral, sí, pero ese desarrollo. Y en el desarrollo biológico también entran ahí los métodos de control de la natalidad, esos métodos artificiales. Y hay que, de frente, enseñarles cuál es la posología y la contraindicación de esos métodos. Porque lastimosamente todos recurren a esos métodos porque ya tienen, como dice la profesora, una vida sexual. Es verdad. Si les hablamos desde la antropología, desde el bien, desde el amor, en la sexualidad para el amor verdadero y el tema del espíritu, eso es una parte muy importante y hay que hacerlo. No hay que renunciar a eso. Pero por otro lado, no tengas miedo de mostrar la posología de los métodos anticonceptivos. La píldora del día siguiente, ¿qué es? Hormonas. Y si tú te acostumbras al cuerpo a darle hormonas, estás condicionando. Las hormonas no son cualquier cosa, ¿ah? Condicionan tu cuerpo y luego desarrollan algunas, algunos temas, obesidades en la mujer, falta de crecimiento, las mujeres quedan bajitas, hay obesidad, hay más tejido adiposo. Esas son las hormonas, pues. Y luego cuando ella quiere tener hijos, no puede tener hijos. ¿Y eso dónde lo dice? En la posología, en esa letra chiquita que nadie lee. Sí lo dicen, porque las farmacéuticas obviamente se cuidan de todo, porque no vaya a haber una demanda por ahí, se cuidan de todo. Pero nadie lee eso, pues. No tengamos miedo de mostrar la biología. Ellos tomarán su decisión, tú le dirás, esto es así. Y desde el amor, desde la sexualidad para el amor, pero no tener miedo de presentar eso. Y obviamente ellos, decidirán, ¿no? Pero nosotros le hemos mostrado la guía. Pues muy bien, queridos profesores, a toda la familia de la ODEC castrense, muchísimas gracias por su invitación.
espero no haberlos cansado. Quizás habría que haber desarrollado mejor estos temas, ha quedado muy chico, pero pues por lo menos tenemos algo de... En primer lugar, darle las gracias porque nos ha acercado a temas fundamentales de la moral cristiana católica, que nos invita de por sí a seguir formándonos, leyendo y profundizando. Padre, permítanos, Padre Ricardo, unos minutos para darle la palabra a dos personas. Primero, a nuestra estimada directora, Magíster Medalit Cárdenas Cabezas,